Sigamos con el curso. Habíamos visto el concepto de tabla. Una tabla es un repositorio donde tú vas a guardar los datos de manera ordenada. Pero muchas veces pasa que las tablas las almacenamos de manera desordenada. Y para nosotros entrar al mundo de Business Intelligence, debemos tener unas ciertas reglas que nos permita verificar que la data esté limpia. Tenemos 3 reglas claves para dejar una tabla lista para el análisis. Entramos al concepto de Tidy Data. Tidy Data significa tener los datos ordenados y estructurados de forma que sean fáciles de analizar y modelar. La primera regla es que cada variable tiene su propia columna. Cada observación, registro, tiene su propia fila. Cada valor ocupa una sola celda. Ahora paso con el detalle. La primera regla de Tidy Data. Cada variable tiene su propia columna. Ya habíamos visto que una tabla está compuesta por columnas. Por lo tanto, aquí tengo la columna proyecto, la columna enero, febrero y marzo. Cada una de estas columnas viene a ser una variable. Por ejemplo, esta columna sería la variable proyecto o la columna proyecto con estos valores. Pero aquí vamos viendo que acá tenemos la columna enero, febrero, marzo. ¿Y qué está pasando aquí? Enero, febrero y marzo forman parte de una variable llamada tiempo. ¿Y qué nos dice la regla? Que cada variable tiene su propia columna. Entonces, esta variable está ocupando 3 columnas. Esto es un error en la limpieza de datos. Pero que internamente, muchas veces cuando hacemos la curva S, siempre crecen nuestras fechas horizontalmente. Sin ningún problema, internamente con el software de Power BI, vamos a limpiarlo, sin tener que alterar los archivos Excel. ¿Cómo se limpiaría? Vamos a ver la limpieza en vivo para que se vea mejor. La tabla de la izquierda es como usualmente viene nuestra información. Siempre las fechas están creciendo hacia la derecha. Nosotros tenemos que pasar de horizontal a vertical. Así. ¿Quién nos ayuda en este proceso? Si ya estuviéramos en Power BI, la herramienta que nos va a ayudar a hacer el proceso de pasar horizontal a vertical y que una sola columna ocupe una sola variable, tendríamos que usar esta herramienta Power Query. Pero como nosotros estamos iniciando y necesitamos entender cómo funciona esta herramienta de limpieza de datos, lo vamos a hacer la simulación en Excel. Al fin y al cabo son pocos datos. ¿Qué vamos a hacer? La primera variable o columna sería proyecto. Cuando usamos Power Query, la tabla se va a transformar así, tal cual. Pegamos y ahí estaría. ¿Qué más vamos a tener? Ok, vamos a trabajar con el primer proyecto. El proyecto 01. Copio el valor y lo pego. Listo. Ahora, copio la siguiente columna, todas las columnas que aplican al proyecto 1. Control C, me sitúo en la siguiente columna del proyecto 1. Clic derecho y lo transpongo. Ahí estaría, miren. Lo pasamos a vertical. Luego, como sigo en el proyecto 1, el proyecto 1 tiene estos valores. Copio y transpongo. Y listo. Y como todas las filas se refieren al proyecto 1, este proyecto 1 se va a repetir en las siguientes. Ahí está. Listo, terminamos. ¿Qué más? Pasamos al proyecto 2. Copio el proyecto 2. Ahí lo tenemos. Y seguidamente, este proyecto 2 tiene fechas. Copio, transpongo. Y también tiene valores el proyecto 2. 8, 9 y 7.5. Copio y transpongo. Y todas estas filas pertenecen al proyecto 2. Cuando hago una transformación de horizontal a vertical, aquí hay 2 columnas que no tienen metadata. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen nombre. Ok. Yo debo asignarles un nombre. Esta columna, como son fechas, la voy a llamar así. Fecha and pivot. Y esta columna la llamo valores. Listo. Y se termina el proceso. Entonces, en la parte derecha
tendríamos nuestra tabla limpia que lo hemos hecho en Excel. Ahora, la segunda regla de Tidy Data. Cada observación tiene su propia fila. En la parte izquierda tenemos dos valores en una sola fila. Va en contra de la segunda regla, concreto y a cero. De igual manera, para la siguiente columna o variable tenemos dos valores en la misma celda. Esto no está permitido por tema de estandarización de datos. ¿Cómo lo limpiamos? Respetamos las mismas columnas, están las tres, ¿y qué va a pasar? Concreto y a cero lo dividimos en su propia fila y tendríamos estas dos filas separadas. Lo mismo pasa para estos dos valores que pertenecen a la columna recurso y estos dos valores que pertenecen a la columna costo. Lo partimos en dos filas y ahí estaría. Esa es la segunda regla. Y la siguiente es, cada valor ocupa una sola celda. Es algo parecido al anterior. Y tenemos, por ejemplo, dos valores de igual manera en una sola celda. Y aquí también, aprobado y 5000. Dos valores en una sola celda. Y reiteramos, dos valores de diferente variable no pueden estar en la misma celda. En este caso son de diferente variable. En el ejercicio anterior era dos valores en la misma variable. ¿Qué pasa cuando dos valores pertenecen a diferentes variables? La tabla se va a partir. Por ejemplo, aquí tengo Lima y Lima se vino a esta columna. La vamos a llamar la columna ciudad. Y Perú se vino a otra columna, se partieron ambos valores, pero dieron origen a dos columnas, ciudad y país. ¿Y qué pasa con las otras? El aprobado y 5000 también se parten en dos y la columna estado y costo se separan, así y así. Listo. Esa sería la tercera regla.